Con su permiso, Presidenta. Buenos días. La estrecha y permanente coordinación del Gabinete de Seguridad que dirige la Presidenta Claudia Sheinbaum, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Secretaría de Gobernación, Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia, en conjunto con las autoridades estatales, han permitido obtener los siguientes resultados en las últimas 3 semanas. Han sido detenidas 2.458 personas. Se aseguraron 900 armas de fuego y 12 toneladas de droga. Además, se inhabilitaron 65 laboratorios para la producción de drogas. Gracias a este trabajo conjunto, como ya lo comentó Marcela Figueroa, se ha logrado reducir en 25% los homicidios con respecto a septiembre del 2024. Asimismo, del 1 de octubre del 2024 al 10 de agosto de 2025 se han alcanzado avances significativos en el combate a la delincuencia. Más de 29,000 personas detenidas por delitos de alto impacto, debilitando de manera directa a las organizaciones criminales. 14,943 armas de fuego aseguradas y más de 216 toneladas de droga aseguradas. Entre ellas, 3.5 millones de pastillas de fentanilo, evitando que estas sustancias dañen a la salud de miles de jóvenes y de familias. En 21 estados de la República, el Ejército y la Marina han inhabilitado 1,262 laboratorios dedicados a la producción de metanfetamina, lo que ha evitado la distribución de drogas y el enriquecimiento de grupos delictivos. Siguiendo las instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum, se llevaron a cabo reforzamientos operativos coordinados en los estados con mayor número de homicidios. Esto incluyó un aumento en el estado de fuerza de las instituciones del Gabinete de Seguridad, con células especializadas de analistas de inteligencia e investigadores, lo que ha permitido actuar con mayor precisión y eficacia para identificar y detener a los principales generadores de violencia, contribuyendo a restablecer la paz. En representación del Gabinete de Seguridad, voy a mencionar los resultados más relevantes en estados donde se implementaron estos dispositivos en las últimas semanas. En Baja California, se registró un descenso de 35.8% al comparar julio de 2025 con septiembre del 2024. En julio, se puede observar un descenso importante tras la detención de 5 operadores de células delictivas y generadores de violencia. Entre los casos más recientes destaca la detención de Gerardo N., alias JJ, identificado como líder de una célula delictiva y uno de los principales generadores de violencia en Tijuana. También fue detenido Alfonso N., alias Cabo 13, vinculado con los Mayos, considerado objetivo prioritario en la entidad. Y en otra operación fueron detenidos 2 integrantes más del Cártel del Pacífico, donde se les aseguraron 600 kilos de metanfetamina. En el Estado de México, con acciones coordinadas con las autoridades locales, como la Operación Enjambre, Atarraya, Liberación y el Operativo Mando Único Oriente, de septiembre del 2024 a julio del 2025 hay una reducción de 45% en el promedio diario de víctimas de homicidio. En las últimas semanas, destacan diversas operaciones coordinadas entre el Gabinete de Seguridad y las autoridades locales, donde fueron detenidas 71 personas vinculadas con diferentes grupos delictivos, como la Familia Michoacana, Cártel Jalisco y los Alfas, a quienes se les relaciona con delitos como secuestro, extorsión y robo principalmente. En estas operaciones se realizaron cateos en más de 60 inmuebles, donde se aseguró armamento, narcóticos y vehículos con reporte de robo. También, como parte del Mando Unificado Oriente, destaca la detención de José Luis N., alias Crack, identificado como objetivo prioritario para la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y generador de violencia en la región, a quienes se le relaciona con una agresión a las autoridades. En esta acción se aseguraron armas de fuego, cartuchos y droga. En Guanajuato, las acciones realizadas han dado como resultado un descenso de 47% en homicidios desde septiembre del 2024, tras la detención de José Francisco N., alias Alfa 1, líder de un grupo criminal con alta capacidad de generar violencia. En julio se registró una reducción del 59% en homicidios en comparación con febrero del 2025.
Destacan 5 acciones realizadas en las últimas semanas en esta entidad, donde fueron detenidos 5 integrantes de Cártel de Santa Rosa de Lima y se catearon 3 inmuebles donde se aseguraron 164,000 litros de hidrocarburo, contenedores y se clausuró también una toma clandestina. En Nuevo León, la detención de varios generadores de violencia en la entidad, entre ellas la de Ricardo N., alias El Ricky, en febrero, identificado por la Secretaría de la Defensa Nacional como segundo al mando del Cártel del Noreste, permitió reducir los homicidios en un 72% en julio del 2025 respecto a septiembre del 2024. En las últimas semanas, sobresale un operativo realizado con el Centro Nacional de Inteligencia, Secretaría de la Defensa Nacional y Fuerza Civil de Nuevo León, donde fueron detenidos 2 integrantes del Cártel del Noreste y se aseguraron 16 armas de fuego, un lanzacohetes, cargadores y cartuchos. En Sinaloa, en las últimas semanas, la detención de 35 generadores de violencia y el trabajo coordinado entre el Gabinete de Seguridad han dado como resultado una reducción del delito de homicidio en un 20% en el mes de julio respecto al mes anterior. Recordemos que en mayo y junio, después de 5 meses que iba la tendencia a la baja, mayo y junio se elevan los homicidios y ahorita en julio vuelve a descender ya en un 20%. En Tabasco, resultado del reforzamiento de la seguridad en la entidad en el mes de febrero y la captura de objetivos prioritarios del grupo delictivo de La Barredora, entre los que destacan Carlos Tomás N., Francisco Javier N., alias El Guasón, y Adrián N., se ha registrado una disminución del 48% en homicidios con respecto a febrero del 2025. En las últimas semanas se han realizado 4 operativos coordinados en diferentes municipios, en Tabasco y en Jalisco, donde fueron detenidas 11 personas relacionadas con La Barredora, entre las que destacan Ulises N., alias Pinto, uno de los líderes de esta organización identificado como generador de violencia en Tabasco. Ulises N. cuenta con orden de aprehensión por la Fiscalía General del Estado de Tabasco por asociación delictuosa y se le relaciona con extorsiones, secuestro, trasiego de droga y robo de combustible. En Acapulco, Guerrero, donde fueron detenidas 5 personas, entre ellas Gustavo Aldair, identificado como uno de los líderes de Cártel Nuevo Imperio y generador de violencia en la Ciudad de México, Estado de México y Morelos. En esta operación coordinada entre el Gabinete de Seguridad y las autoridades de la Ciudad de México, se aseguraron 3 armas de fuego, cargadores, cartuchos, droga y un vehículo. En otra acción coordinada realizada en la capital de Puebla, resultado de meses de investigación contra servidores públicos vinculados con el crimen organizado, en una operación en conjunto con las autoridades estatales, fueron detenidas 4 expolicías que contaban con orden de aprehensión, los cuales se encargaban de dar información y protección a grupos criminales, además de obstaculizar investigaciones relacionadas con homicidios y distribución de drogas. Se les relaciona con agresiones, homicidios y extorsión en la entidad. A partir de la implementación de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, el pasado 6 de julio, instruida por la presidenta Claudia Sheinbaum, se han intensificado las acciones para prevenir este delito y fortalecer la coordinación con las autoridades locales. Se ha puesto en marcha una amplia campaña de prevención y gracias a la confianza de la ciudadanía para denunciar, en este periodo se recibieron más de 18,000 llamadas a través del 089. El 58% de estas llamadas, 10,538, fueron extorsiones no consumadas, debido a que los operadores orientaron a las y los ciudadanos, lo que permitió interrumpir la acción delictiva. Asimismo, se atendieron 6,276 llamadas de ciudadanos que se comunicaron al 089 con la finalidad de reportar un número de teléfono desde el cual los habían intentado extorsionar. También se recibieron 1,425 denuncias, es decir, 8% del total de las llamadas que se trataron de extorsiones consumadas, las cuales fueron turnadas a las fiscalías locales para su seguimiento y realizar las investigaciones que correspondan. Del 6 de julio al 10 de agosto han sido detenidas 132 personas vinculadas con el delito de extorsión. Sobresale Tabasco con 56 detenidos, Estado de México con 34 detenidos, Michoacán con 14 detenidos y Guerrero con 11 detenidos. En las últimas semanas, en el Estado de México y Nayarit fueron detenidas 35 personas dedicadas a este delito. En el Estado de México se cumplimentaron 7 órdenes de aprehensión contra objetivos prioritarios vinculados con secuestro y extorsión. En otra acción, se desarticuló la célula delictiva Los Alfas, que operaba en Valle de Toluca, con la detención de 27 de sus integrantes, incluyendo a Eduardo Alberto N., alias Alfa, líder del grupo criminal.
Además, se liberó a 2 personas que se encontraban privadas de la libertad. En Tepic, Nayarit, destaca la detención de José Gerardo N., alias Tejano, líder de una célula delictiva dedicada al secuestro y la extorsión a comerciantes en zonas turísticas de la región. Muchas gracias. ¿Videos? El video. El Gobierno de México mantiene un sólido compromiso con cada familia mexicana. Muestra de ello es julio de 2025, que se convirtió en el mes con el menor número de homicidios registrados en los últimos 10 años en comparación con el mismo mes desde 2015. Bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum, hemos logrado una reducción del 25% en los homicidios respecto a septiembre de 2024. Se trata de un hito histórico para este indicador, con 22 homicidios menos por día. Esto ha sido posible gracias a los 4 ejes que integran la Estrategia Nacional de Seguridad del Gobierno de México. Atención a las causas. Consolidación de la Guardia Nacional. Impulso a la inteligencia e investigación. Coordinación efectiva entre el Gabinete de Seguridad y las entidades federativas. Si bien es cierto que aún falta mucho camino por recorrer, existen resultados tangibles de la estrategia. En Baja California, a través de la coordinación con las autoridades del Estado, así como la aplicación de la inteligencia e investigación y la atención a las causas en la entidad, hubo una disminución de junio de 2024 a junio de este año del 35.8% en el promedio diario de homicidios. En el Estado de México, con acciones implementadas como la Operación Enjambre, Atarraya, Liberación y el inicio del operativo Mando Unificado Oriente, de septiembre de 2024 a julio de 2025, hemos logrado una reducción del 45% en víctimas de homicidios en la entidad. En Guanajuato, en el mes de marzo, tras la detención de José Francisco N., alias Alfa 1, líder de un grupo criminal con alta capacidad de generar violencia, logramos en julio una reducción del 59% en homicidios en comparación con febrero de 2025. En Nuevo León, con la detención de varios generadores de violencia en la entidad y el aseguramiento en febrero de Ricardo M., alias El Ricky, identificado como el segundo al mando del Cártel del Noreste, permitió reducir los homicidios en un 72.9% en julio de 2025 respecto a septiembre de 2024. En el estado de Sinaloa, el trabajo coordinado entre el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México con las dependencias del estado de Sinaloa han logrado una reducción en el mes de julio del delito de homicidios en un 20.5% respecto al mes anterior. En Tabasco, con la presencia del Gabinete de Seguridad desde febrero y la captura de objetivos prioritarios del grupo delictivo de La Barredora, entre los que destacan Carlos Tomás N., el licenciado Tomasín, Francisco Javier N., el Guasón, Adrián N., la Geisha. En julio logramos una disminución del 48.6% en homicidios con respecto a febrero de este año. Asimismo, hemos logrado los siguientes decomisos: casi 15,000 armas de fuego y 216 toneladas de distintos tipos de droga, afectando a la delincuencia en más de 50,300 millones de pesos. Estas son también cifras históricas de aseguramientos y valor incautado. Estos esfuerzos reflejan el compromiso decidido del Gobierno de México para proteger a las familias mexicanas e impulsar un entorno seguro y próspero para todos. Gobierno de México. Ahora sí, vamos sobre el tema. Seguridad.